Buenos días. Supongo que todo el mundo sabrá que el día 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y con este motivo hemos preparado este evento. Ibermutua esta semana empieza hoy, bueno, es una semana un poco corta. Empezando hoy hasta el día 28, es decir, hoy, mañana y el lunes, celebraremos la 5ª semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así, bajo el lema Revolución en el sector de la seguridad y salud, innovación en prevención de riesgos laborales, hemos preparado una serie de actividades para que nuestras empresas y las personas trabajadoras protegidas puedan disfrutar de las distintas temáticas que actualmente están de moda. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de los departamentos de prevención de las mutuas ha sido siempre la divulgación de las buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que organizar una serie de jornadas que nos ofrezcan distintos puntos de vista de los retos que se nos presentan en esta materia y los sistemas de innovación que se están introduciendo en las empresas, siempre encaminadas a reducir la siniestralidad? Entonces, empezamos hoy con una mesa redonda en el que se tratarán ejemplos concretos de excelencia en la prevención de riesgos laborales, de la prevención de riesgos laborales clásica a la innovación. Este es el título de la mesa redonda que vamos a abordar hoy. En ella presentaremos ejemplos de aplicación de buenas prácticas preventivas que han conseguido una reducción importante en la siniestralidad de las empresas que van a participar en esta mesa redonda. Vamos a contar con 3 invitados que fueron candidatos, bueno, sus empresas fueron candidatas en la edición de 2024 a los premios de prevención de riesgos laborales que anualmente presenta Ibermutua, que son los premios Eladio González. Supongo que mucha gente les sonará. Entonces, estas 3 empresas se presentaron a estos premios y las hemos invitado para que nos expliquen qué proyectos han abordado para bajar esta siniestralidad en sus empresas. Entonces, no me voy a extender más. Lo que vamos a hacer es que si tienen alguna pregunta, se puede hacer a través del chat y al final, cuando estas 3 personas nos hayan contado sus experiencias, al final del todo yo les trasladaré esas preguntas y así podremos contestar a todo. Si quedara alguna pregunta en el tintero porque no hubiera dado tiempo, no habría problema, lo contestaríamos por correo electrónico pues, en los próximos días. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con Carmen Guerrero Segura, que es responsable de Seguridad, Salud Laboral y Sostenibilidad de la empresa Fitosoy Laboratorios SL. Es licenciada en Ciencias Ambientales por la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia y técnico de prevención de riesgos laborales con cerca de 10 años de experiencia en servicios de prevención propios en diferentes sectores. Actualmente es la responsable de Seguridad, Salud Laboral y Sostenibilidad de Fitosoil, que es una empresa de análisis químicos que está situada en Murcia. Entonces, bueno, pues sin más dilación, damos paso a Carmen. Carmen, cuando quieras. ¿Vale? Buenos días a todos. Ahora sí. Comparto pantalla. Vale. Vale. Decirme, por favor, si veis la presentación. Sí, está perfecta. Adelante, Carmen. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada comentaros que es un placer para nosotros poder estar en un evento como el que ha organizado Ibermutua. Muchas gracias por la invitación. Creemos que realmente merece la pena pues, que estos
estos espacios en los que podamos compartir pues prácticas y aprender todos de todos. Y bueno, pues un poquito como comentabais al inicio, Fitosoil es una empresa de laboratorios, es una empresa química, es un laboratorio de análisis de tipo agroalimentario, medioambiental y también de análisis industriales, ¿vale? Y formamos parte del grupo Cotecna, que digamos que es pues un grupo especializado, el grupo Cotecna, en inspección y certificación, ¿vale? Digamos que Fitosoil es una empresa es un laboratorio que tiene una trayectoria de más de 35 años en este tipo de análisis agroalimentarios especialmente, y luego pues las líneas de negocio han ido creciendo, ¿vale? Pero hace aproximadamente 4 años el grupo Cotecna compró Fitosoil. Y aquí fue donde realmente se empezó a sentir o se empezó a empujar desde la alta dirección del grupo, pues la cultura de seguridad, ¿vale? Entonces, este programa del que os queremos hablar básicamente está orientado a promover la cultura de seguridad y sobre todo pues el orden y la limpieza, que sabemos que está muy relacionado con cuestiones de seguridad. Y vamos a poner un poquito en contexto pues este ratito que vamos a pasar juntos, en el que empezaré hablando de por qué empezamos a implementar este, este proyecto, cuál es el objetivo del orden y la limpieza y de la implantación de las 5 S, la importancia del soporte de la alta dirección, los recursos que son necesarios y cuáles son un poco los challenges o las pequeñas trabas o las explicaciones que vamos a tener que poner encima de la mesa para que la dirección entienda la importancia, y no solo la dirección, sino todo el personal, ¿vale? Y luego cómo podemos implementar este programa en nuestra empresa, o como por lo menos lo hicimos en Fitosoil, y que quizás puede ser una referencia para otras empresas que estén interesadas, ¿vale? Básicamente, como empezó todo, fue que en 2023 tuvimos 14 incidentes y 12 de ellos fueron accidentes con daños personales, ¿no? Haciendo este análisis nos dimos cuenta que si nos centramos en lo que sería la pirámide de Bert, sabéis que hay pues una estimación, o la teoría dice que por cada 600 casi accidentes puede haber aproximadamente unos 30 accidentes, digamos, menores. Aproximadamente puede haber unos 10 accidentes de cierta relevancia ya, incluso que cursen baja, y de esos, pues, según la distribución normal, podría llegar a haber un accidente con consecuencias fatales, ¿no? Entonces, la pirámide de Ver nos da muchas pistas de dónde tenemos que priorizar, o esta teoría de la pirámide de Ver nos da muchas pistas de cómo tenemos que priorizar las medidas correctivas o los planes de acción para mejorar la seguridad de nuestras instalaciones, ¿no? En nuestros centros de trabajo o en nuestras tareas. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta la teoría y viendo cuáles eran nuestros números, en los que tuvimos solamente 9 casi accidentes, 14 accidentes menores, un accidente con baja, pues la teoría nos decía que lo más seguro es que tuviésemos una probabilidad alta de tener más accidentes graves, más accidentes con baja, porque estábamos poniendo poco foco en la parte baja de la pirámide, es decir, en las situaciones y en los actos inseguros, y poniendo poco el foco en los casi accidentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta todo este contexto, y también pues haciendo ese análisis del ratio de accidentes con baja, ¿vale? Lo que en la industria y así a nivel internacional se llama Lost Time Incident Rate, pues teníamos un rate por encima de 1, por encima de 1, en concreto de 1,22, que era por encima un poquito de lo que era esperado para nuestra actividad y para nuestro personal y para las horas trabajadas. Este rate, pues si alguien no lo conoce, es un rate que se calcula, digamos que multiplicando el número de accidentes con baja, los time incident, por 200.000, que sería como un factor de conversión partido por el total de horas trabajadas, ¿vale? Y bueno, pues el objetivo era ir bajando ese ratio, ese rate de accidentes con baja, para que fueran accidentes pues de menor entidad,
que eso significaría que estábamos trabajando en la parte baja de la pirámide, ¿vale? Haciendo un poquito más de análisis, pues de todos esos 14 accidentes que decíamos al principio, que eran de baja entidad, o de accidentes menores, podemos decir, sin baja o cuando hablamos de accidentes menores nos referimos a que son accidentes que se han solucionado con una asistencia de botiquín en el propio centro de trabajo o han requerido de una asistencia adicional yendo a la mutua, pero que no han requerido de baja, ¿vale? Que han sido pues asistencias menores. Viendo un poquito más en detalle haciendo un poquito más el análisis de qué tipo de accidentes habían sido, el 43% de los daños personales o de los accidentes habían estado relacionados directa o indirectamente con falta de orden y limpieza. Por tanto, yendo un poquito a la evaluación de riesgos, que nosotros pues trabajamos con Qualtis, actual Vitali, los riesgos como caídas al mismo nivel, caída de objetos en manipulación, contactos con agentes químicos, que al final es una industria química en la que nos encontramos, teníamos muchos riesgos con digamos que catalogados o categorizados como riesgo moderado, y el objetivo era seguir aplicando medidas para conseguir que ese nivel de riesgo moderado bajase a tolerable. Y había digamos que un, eh, una cuestión común, que si mejorábamos el orden y la limpieza, podíamos llegar a bajar esos niveles de riesgo y reducir y trabajar mucho sobre esa base de la pirámide que comentábamos antes, ¿no? Así que nos pusimos manos a la obra y decidimos implantar el sistema de orden y limpieza, también conocido como el sistema 5S. Se llama 5S porque es un programa que se inició en Japón en los años 70, en Toyota, y son 5 palabras que en japonés pues empiezan por S, y de ahí las 5 S, en inglés también empiezan por S, pero en castellano pues ya nos cuesta un poquito más de recordar, pero bueno, básicamente el concepto de las 5 S es reducir el desperdicio, optimizar los movimientos y trabajar de la mejor manera y la más ordenada, limpia y segura, ¿vale? Y para ello, cada una de esas palabras significa, pues en el caso de Seiri, que es importante clasificar y seleccionar lo importante y lo necesario, y lo que no, desecharlo. Seiton es que las cosas se ordenen, que cada cosa esté en su lugar, en el lugar que corresponde, siempre en el mismo lugar, de manera que sea siempre no tengamos que pensar dónde dejar las cosas y siempre que vayamos a buscar algo lo podamos encontrar de manera fácil, ¿vale? Luego estaría la parte de Seisou, que sería limpieza, que es comprometer o hacer responsable al personal que está trabajando en una zona de trabajo, en una máquina, en un equipo, lo que sea, responsabilizar a esa persona, comprometerla a que su área de trabajo, su equipo, sus herramientas siempre estén no solo limpias, sino en buen estado de mantenimiento, ¿vale? Siempre aplicando esa filosofía de la mejora continua. Luego estaría el cuarto concepto, que sería el Seiketsu, que sería el concepto de mantener. Es importante hacer las cosas, pero luego lo que nos cuesta a veces es hacerlo sostenible, y para eso es importante que esté estandarizado. En cuanto a las 5 S, esto es este programa o esta iniciativa de las 5 S está implantada en muchísimas industrias, de muchísimos sectores, y seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados, pero en muchos sitios pues se asocia pues a las líneas en el suelo, y realmente es una cosa que va un poquito más allá, ¿vale? Pero esa parte de estandarización es lo que estaríamos hablando de delimitar los espacios, identificarlos correctamente y así facilitar que esa clasificación, orden, limpieza sea más fácil de ejecutar de manera cotidiana, ¿vale? Y luego el último término sería el Chitsuke, que sería la aplicación de la disciplina, acostumbrarse a cumplir con las normas que se han establecido, que se han decidido, y pues conseguir esos hábitos que a veces cuesta un poquito que en un
estadio inicial de los proyectos pues se vayan generando, pero con un poquito de disciplina, de persistencia y de implicación por parte de todos los equipos, al final pues se hace natural, se hace orgánico y realmente pues los resultados son muy positivos, como veremos ahora, ¿vale? Entonces, básicamente lo que comentábamos era, teníamos una situación con cierta siniestralidad, con riesgos moderados que podían ser controlables y teníamos que llevarlos a un nivel de riesgo tolerable. Decidimos aplicar estos conceptos del programa 5S, ¿vale? Para ir un poquito más, para andar un poquito más en lo que sería el concepto de las 5S y para que veamos cuál sería la importancia del orden y la limpieza en una organización, quiero proponeros un pequeño jueguecito, ¿vale? Quiero que intentéis pensar y memorizar todos los números que veis aquí durante 20 segundos y tienen que ser los números que estén comprendidos entre 1 y 49. Tenéis que intentar retener los máximos que podáis, ¿vale? 20 segundos. ¿Ok? Ahora hemos quitado los números que están por encima de 50 y me gustaría que que hiciésemos el mismo ejercicio durante otros 20 segundos para intentar memorizar el mayor número de números posibles, también que están del 1 al 49. Hemos ya quitado de la lista los 50. ¿Ok? Ahora hemos hecho una división en 9 cuadrantes y voy a necesitar que hagamos el mismo ejercicio en 15 segundos para intentar extraer, memorizar la mayor cantidad de números posibles del 1 al 49. ¿Vale? Y ahora, si os dais cuenta, hemos hecho una clasificación, los hemos ordenado y ahora me gustaría que hicieseis el ejercicio de memorizar cuál es la ubicación en los siguientes 5 segundos. Perfecto. ¿Qué conclusiones hemos obtenido haciendo este análisis? Como habéis podido comprobar, había muchísimos números al principio que eran innecesarios y que ralentizaban el conteo. Además, la clasificación de los números siempre nos va a ayudar a hacer el conteo más rápido. De hecho, en la última, al habernos dado cuenta de que estaban en cada una de las casillas, había un solo número y además estaban dispuestos en orden, somos capaces de, o sea, hay un orden lógico, somos capaces de memorizar de una manera mucho más rápida cuál es su ubicación y de poder repetirlo si es necesario, ¿vale? Entonces, una vez tenido esto en cuenta, me gustaría que hiciésemos la reflexión de cuánto tiempo y espacio perdemos almacenando cosas que no necesitamos o teniendo el material desordenado. Pues este concepto ahora vamos a llevarlo no a números, sino a materiales peligrosos, a residuos, a muestras, a pipetas, a jeringas. Realmente nos hace mucho más eficientes, mucho más efectivos y sobre todo nos permite trabajar de una manera más segura cuando trabajamos con los materiales de una manera ordenada y de una manera clasificada de acuerdo a su necesidad, a su uso y a la frecuencia de uso, ¿vale? Entonces, ya todo esto sería un poquito el concepto de las 5S y aterrizando un poquito más en Fitosoil, en 2023 pues teníamos realmente muchas áreas de mejora a nivel de orden y limpieza. Pasillos obstaculizados, os voy a enseñar aquí todas las vergüenzas, ¿vale? Pero teníamos en todas las casas siempre hay algún rinconcito, ¿verdad? Pues aquí los había también y teníamos almacenes y pasillos parcialmente obstaculizados, incluso vías de evacuación. Teníamos materiales almacenados sin ningún tipo de criterio y además nosotros trabajando con productos químicos, pues es importante que se respeten los criterios de incompatibilidad a la hora de almacenarlos o de disponerlos en los espacios. A la hora de almacenar incluso muestras y materiales, pues realmente teníamos capacidad de optimizar el espacio de almacenaje, pero además también los tiempos a la hora de buscar cualquier material. Y bueno, pues incluso obteníamos
cosas por el suelo, extintores o el PCI parcialmente obstaculizado, ¿vale? Y aquí es donde decidimos implantar las 5 S, ¿vale? El programa que os digo con todo que está orientado a mejorar el orden y la limpieza, optimizar el área de trabajo, estandarizar los procesos y sobre todo aumentar la eficiencia y satisfacción de los empleados y de la organización en general, ¿vale? Cuando pasamos de situaciones como las anteriores a situaciones de orden y limpieza y una organización del material con criterios de eficiencia, ergonomía, frecuencia de uso, flujo de trabajo, realmente la gente trabaja mucho más cómoda y de verdad que favorece muchísimo la cultura de seguridad, ¿vale? O sea que a partir de aquí, una vez que somos capaces de implantar este sistema de 5 S, podemos ver cómo es mucho más fácil identificar oportunidades de mejora, incluso proponer acciones correctivas e involucrar al personal en ello, ¿vale? Como podéis observar, todo lo que comentábamos antes desde el punto de vista conceptual, pues se traduce en que los materiales estén ordenados con un orden lógico, que esto sería, por ejemplo, una pollata de laboratorio donde podemos ver diferentes materiales que están en una línea que delimita qué es su espacio y están identificados, marcados los tipos de materiales que tienen que ir para que no se ponga otro material. O sea, si está elegido ese material en esa zona es porque realmente es el óptimo y siempre podemos revisar la organización del material, pero en principio, una vez que se han establecido las normas, como decíamos antes, es importante que haya esa disciplina de cumplimiento, ¿vale? Como podéis observar aquí, pues cada material tiene su espacio y su nombre para que siempre se deje en el mismo sitio y siempre que necesitemos usarlo podamos encontrarlo de una manera rápida, ¿vale? Como os decía antes, para llegar a este nivel de detalle y de organización y de limpieza y de optimización de los procesos, realmente necesitamos el soporte de la dirección. El programa de 5S requiere de involucrar a todos los stakeholders, a todos los departamentos, y no es una iniciativa que pueda ser individual o del Departamento de Seguridad, porque realmente para hacer una organización del espacio óptima y que se tengan y segura, se tienen que tener en cuenta muchos puntos de vista, ¿vale? Además, por lo general, para que este programa sea efectivo, es importante que se cambie, digamos, que la percepción o cómo se vive la seguridad, el orden y la limpieza, no tanto desde la culpabilidad de buscar culpables, sino desde involucrar y hacer responsables a todas las personas que están trabajando en un espacio, ¿no? Esta es la clave, ese cambio cultural de pasar de ser eh, que las cosas están mal por culpa de otros o porque no se quiere muy desordenado o porque tal, pues a que todo el mundo sea responsable de su área operativa, de su equipo de trabajo, de su pollata del laboratorio, de lo que sea, es lo que hace que a partir de ahí haya un antes y un después en la organización, ¿vale? Pero es importante que la dirección esté implicada y participe tanto en la implementación como en el mantenimiento del programa, ya que realmente, pues estos, hasta que se convierte en algo natural, en algo orgánico, es necesario recursos, ¿vale? Y es al final la dirección quien tiene que ser, quien tiene que ser consciente de qué recursos necesitamos para que el proyecto o el programa de orden y limpieza y de implementación de 5S sea, digamos que, efectivo, ¿vale? Los recursos que necesitamos son presupuestarios porque, por ejemplo, esa delimitación del espacio con cinta, dependiendo del sector y dependiendo de las dimensiones, pues se puede hacer con cinta adhesiva, se puede hacer con pintura. Por ejemplo, nosotros no utilizamos prácticamente pintura porque utilizamos muchos disolventes, entonces pues nos cuesta que sea duradero, pero al final, pues cuando empiezas a delimitar espacios para organizar todo el material, realmente se llegan a
delimitar kilómetros y kilómetros de 5S, ¿no? Entonces es importante ser consciente de que esto implica un gasto de material, una inversión y unos recursos que debemos de tener en cuenta, ¿vale? Luego, para que el programa sea exitoso y la implementación sea adecuada, es importante tener en cuenta que vamos a tener que dedicar muchas horas de trabajo a formaciones, auditorías, a detectar áreas de mejora y ejecutar las acciones de mejora que se han identificado, ¿vale? Y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que medirlo muy bien para sentar la expectativa y que la dirección tenga toda la información desde el principio de cuáles van a ser las dimensiones del proyecto, ¿vale? En contraposición, es importante que le expliquemos a la dirección, a todos los mandos de la empresa, incluso a los trabajadores, que esto nos va a permitir optimizar los flujos de trabajo, es decir, reducir los diagramas de espagueti, ¿no? Esos movimientos, esos desplazamientos muchas veces improductivos y sin sentido porque los materiales están ubicados en una zona que no es la adecuada, por la frecuencia de uso o porque realmente es inseguro tenerlos donde están o porque no lo encontramos, ¿no? Entonces realmente vamos a optimizar los flujos de trabajo haciendo que las cosas sean más naturales y fluyan, pues digamos que los pasos de la tarea, ¿vale? Vamos a reducir los tiempos perdidos buscando material, vamos a reducir las horas de trabajo perdidas porque todo este programa de 5S al final repercute siempre de alguna manera en la seguridad y como vamos a ver suele tener un impacto muy positivo en el número de accidentes de trabajo, es decir, suele haber una reducción considerable y aparte pues puede llegar a ser una buena oportunidad para mejorar la marca y poder incluso empezar a recibir visitas. Aquí realmente nuestra experiencia fue un poco en esa línea en la que pasamos de tener pues un laboratorio que igual no era muy atractivo para recibir visitas y ahora pues estamos encantados de que vengan universidades, de que vengan clientes, de que vengan compañeros de otros sectores. Es una oportunidad también para tener la casa limpia y bonita y poder enseñarla bien orgullosos, ¿vale? Dicho todo esto, viendo un poquito cuáles son las necesidades que tenemos y cuáles son las oportunidades que vamos a poder trasladarle a la dirección y a todas las personas implicadas, pues es la hora de ponernos manos a la obra, ¿no? Es importantísimo hacer un buen proceso de formación en el que todos los empleados estén capacitados y entiendan cuál es la filosofía de 5S, de orden y limpieza, porque una vez que eso cala en el equipo, eh, se convierte tan natural y se introduce tanto en las rutinas de trabajo que al final acaba pasando a cualquier ámbito de la vida de los trabajadores. Incluso aplican las 5S o el concepto un poquito hasta nos cuentan los trabajadores que lo acaban aplicando incluso en su ámbito personal, ¿no? En su casa o en otros espacios que no son laborales, ¿vale? Súper importante para que el programa sea efectivo, hay que ser consciente de que esto puede llevar una implementación adecuada entre 3 y 6 meses, ¿vale? Lo más importante es formar en el concepto, designar personas responsables de la ejecución, tanto de las acciones de mejora como de las auditorías, inspecciones de los espacios y que todo el mundo se sienta responsable de el estado de orden y limpieza y cumplimiento de las 5S de cada uno de los espacios del centro, ¿vale? Bueno, básicamente para ello nosotros lo que hicimos fue crear unos círculos llamamos círculos de mejora continua o círculos de 5S, donde designamos esas personas que eran los responsables de de identificar las áreas de mejora, identificar las oportunidades y ejecutarlas, ir supervisando también al resto de áreas de su alcance, digamos, y ir dando
pues soporte a los responsables, ¿vale? Porque estas personas no eran mandos, sino que eran pues digamos que fuerza de trabajo, son analistas y bueno, un poco la idea era que todo el mundo tuviese un papel fundamental a la hora de la implementación del programa y sobre todo de darle continuidad. Así que efectivamente creamos esos círculos de mejora continua y que pues, hubo que hacer también formaciones, designarlos, explicarles cuál era la expectativa por su parte y a partir de aquí pues establecer periódicamente esas auditorías, esas inspecciones para hacerlo sostenible en el tiempo, ¿vale? Como os digo, pues el programa, digamos que tuvo, como lo implementamos nosotros, fue pues esa presentación del programa, esas formaciones al personal que formaba parte de los círculos de 5S, que serían como los auditores, inspectores internos, y luego tuvimos varios meses de trabajo donde nos dedicamos a hacer orden, clasificación, y hacer brillar y por último estandarizar todos los espacios para que pudiésemos pasar a al último concepto o a la última fase, que era lo de hacerlo sostenible, ¿no? De mantenerlo en el tiempo. La parte de estandarizar es donde, pues, de alguna manera es importante delimitar los espacios. Nosotros decidimos hacerlo con cinta azul, pero bueno, dependiendo un poquito del sector y dependiendo de si es en exterior, si es en interior, pues los colores, el código de colores, pues digamos que se puede establecer al gusto de cada empresa. Nosotros decidimos utilizar líneas azules porque eran más corporativas, hacer un listado un checklist o un listado de verificación, el calendario de inspecciones y auditorías y establecer el procedimiento para precisamente identificar oportunidades de mejora, ejecutarlas y cómo debe registrarse todo eso, ¿vale? Al final de este tercer mes, pues ya empezamos a trabajar sobre la sostenibilidad y a hacerlo de manera natural, ¿vale? Por ir un poquito más a los conceptos, en la parte de ordenar y clasificar, digamos que literalmente lo que viene a decir es que lo primero que tenemos que hacer es despejar el área de trabajo, es decir, eliminar los elementos que son innecesarios, lo que no se utiliza, lo que no se va a utilizar nunca, lo que tenemos acumulado ahí durante años por si acaso en algún momento lo necesitamos, pues es hora de determinar si realmente lo vamos a necesitar o no, y si no, hay que desecharlo, ¿vale? Y lo que nos vamos a quedar es muy importante que lo organicemos en función de la frecuencia de uso. Es decir, todo lo que vamos a utilizar cada 5 minutos debe de estar pues al alcance de la mano. Lo que vamos a utilizar una vez a la hora, estos son los criterios que hemos seguido nosotros, ¿no? Pues debe estar encima del escritorio o de la mesa, lo que nosotros llamamos pollata de laboratorio, o cerca de la balanza, o en las vitrinas de extracción, o etcétera, ¿vale? Si lo vamos a usar una vez al día, ya debe estar, si la frecuencia es diaria, pero no es de uso continuo, ya no debe estar en la zona de trabajo y ya debe estar almacenada en un cajón, en un armario, en una zona que tenga sentido, que sea lógica. Por eso lo que hablábamos anteriormente de los números, de cómo están organizados, es importante que las cosas estén organizadas con un criterio lógico de frecuencia de uso, de reducir esos desplazamientos para conseguirlo y de si realmente que las cosas que tenemos cerca pues son las que vamos a utilizar de manera frecuente, ¿vale? Al final, pues lo que se utilice una vez al año debe estar en un almacén que sea menos accesible y que no nos quite espacio o no nos robe espacio, digamos, de las zonas de trabajo habituales, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer es ordenar y clasificar y para ello hay que tirar y desechar lo que no vale, donar o incluso vender artículos innecesarios, desechar lo caducado y reparar aquellas cosas que sean reparables y si no, tirarlo, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, pues antes de la implementación de las 5S, pues teníamos situaciones como esta y luego pues
conseguimos mantener pues una situación mucho más adecuada y no tener incumplimientos de normas de seguridad básico. ¿Vale? Una vez Carmen, que tienes hemos que hecho ir acabando sí, ya, ¿vale? perfecto. Sí. Ok, pues comentaros que lo primero es clasificar, luego poner en orden, es decir, organizar los artículos en el área designada, poniendo pues esas cintitas que decíamos antes en las zonas de trabajo, en el suelo, es decir, establecer las zonas de material y identificando qué material es el que vamos a ubicar ahí para que solo el artículo especificado se coloque en ese área designada. Así conseguimos tener pues, materiales que estaban fuera en el pasillo, en el suelo, almacenados de manera incorrecta, pues pasamos de esta situación a tener pues zonas de trabajo limpias y ordenadas, ¿vale? Luego tendríamos esa parte de limpieza que es súper importante, que una vez que todo lo tenemos ordenado y limpio, lo tenemos ordenado, es mucho más fácil limpiar y es súper importante que tengamos a todo el mundo involucrado en todo el personal sea consciente que ellos son los responsables de que durante su tarea y tanto al inicio como al final de la jornada todo tiene que quedar limpio y ordenado para que al día siguiente esté en perfectas condiciones, ¿vale? Y luego estaría la parte de estandarizar, que ya hemos comentado un poquito, pero pues sería esa parte de identificar correctamente las cosas y establecer un código de colores, un procedimiento y seguirlo, cumplirlo, ¿vale? A nivel de esa parte de sostener o hacer sostenible este programa, pues está sustentado, como decíamos antes, en las auditorías, ¿vale? Voy avanzando un poquito. Nosotros implementamos un sistema con un cronograma, con las personas responsables y establecimos un sistema en el que puntuábamos en cada uno de las S, digamos, cada uno de los criterios en cada una de las salas o de los laboratorios o de los espacios de trabajo, ¿vale? De manera que esa inspección que se realiza semanalmente, pues mensualmente nos da un gráfico de cómo está siendo el comportamiento, cómo está siendo el nivel de implementación o cómo se está sosteniendo el orden, la limpieza y la aplicación de las 5 S, ¿vale? Por último, comentaros que así es como se generó el programa en el primer año, como parte de las 5 S y el programa de orden y limpieza está totalmente basado en criterios de mejora continua. Por tanto, no podía ser de otra manera que en 2025, recogiendo el feedback de todas las personas involucradas en el programa, le hemos vuelto a dar una vuelta y pues básicamente este año hemos incluido el programa de 5 S y el sostenimiento del orden y la limpieza como parte de la evaluación del desempeño. Ese cuestionario, ese checklist de auditoría o inspección lo hemos hecho online para que nos pueda dar indicadores y métricas en tiempo real. Hemos espaciado un poquito el tiempo, ya no es una vez a la semana, sino que lo hacemos mensualmente, aunque digamos que diariamente se tiene que hacer el mantenimiento, digamos que la auditoría se hace una vez al mes para que hagamos una, pero poniéndole todo el interés. Y ya no solo medimos no solo hacemos esa puntuación de los espacios, sino que ahora lo que medimos más es el número de áreas de mejora detectadas en cada una de las auditorías, ¿vale? Además, para mantener la motivación del personal, pues damos unos premios, que ahora aprovechando que es la Semana de la Seguridad y Salud en Fitosoil, pues haremos unos premios a esos espacios más limpios, a los que más han mejorado durante 2025, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues también favorecemos que la gente pues siga manteniendo el interés, ¿vale? Como resultado de la implantación de este programa, comentaros que ese ratio de accidentes con baja pasó de 1,22 a 0 en 2024,
hablamos de que en 2023 teníamos 1,22 de ratio y en 2024 pues tuvimos 0 accidentes con baja y por tanto el ratio fue de 0. O sea que, y tuvimos también una bajada de accidentes bastante considerable. Así que, bueno, pues comentaros que los resultados han sido muy positivos y que os invito a todos a que implementéis este tipo de programas e iniciativas en vuestros centros porque realmente suelen funcionar muy bien, tanto a nivel de engagement y de crear cultura preventiva con los equipos, como a nivel de bueno, pues de mejorar realmente la seguridad del espacio, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, espero no haberme demorado mucho y nada, quedo atenta para cualquier comentario, pregunta o sugerencia que me queráis hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Ha sido una charla muy, muy interesante. Bueno, pues ahora vamos a dar paso, para no alargarnos más, a Daniel Navas Córdoba, que es técnico de prevención de riesgos laborales de la zona de Andalucía del Grupo San José. Es arquitecto técnico e ingeniero de la construcción por la Universidad de Sevilla y técnico de nivel superior en las especialidades de seguridad laboral, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. En 2004 entra a trabajar en el Grupo San José y es en el año 2006 cuando se integra en el servicio de prevención mancomunado de este grupo. Bueno, ha desarrollado toda su carrera profesional en el Grupo San José. Pues, Daniel, adelante. Buenos días, muchas gracias y enhorabuena a Ibermutua por la organización de esta jornada tan necesaria en este mundo laboral con esta siniestralidad que tenemos, que siempre pueda ayudar a disminuirla. Y felicita a Fitosoy por su buena práctica que ha presentado, porque me parece maravillosa. Bien, mientras voy compartiendo la pantalla, comentar, bueno, pues soy técnico del Servicio de Prevención de Grupo San José en la zona de Andalucía Occidental y vengo a presentar pues dos buenas prácticas que presentamos para el concurso, una por Constructora San José y otra por Cartuja. Grupo San José sería el grupo de varias empresas. Tenemos a Constructora San José, que es la empresa matriz. Cartuja, pues, sería la empresa que tenemos en Andalucía. La buena práctica que presentamos por Cartuja, pues va enfocada pues, a la implementación de medidas preventivas, una medida holística que agrupen un conjunto de medidas para prevenir el riesgo de exposición a alta temperatura. Simplemente decir, por ejemplo, que este fin de semana pues ya se espera que en Sevilla lleguemos a una temperatura de 31 grados estando todavía en abril. Entonces, pues imaginaros este riesgo en época veraniega, cómo se presenta, ¿no? Un poquito para situarnos, pues Cartuja Inmobiliaria, una empresa, una pyme andaluza. Llevamos más de 30 años construyendo. Hemos construido, pues, bueno, centros de salud, hospitales, colegios, aunque lo que más hacemos es, pues, vivienda, ¿no? Construcción de vivienda, tanto en bloques como en viviendas unifamiliares. Y podríamos destacar como una fortaleza, pues, el tema del conocimiento del medio local, con lo que nos da, pues, en este riesgo, para prevenir este riesgo, pues, bastante potencia. Bien, bueno, en la tabla muestra, pues, la tabla superior muestra las medidas de temperatura máxima alcanzadas, pues, en la provincia. Debido a este aspecto, ya que gran parte de los trabajos a desarrollar en el sector de la construcción son a la intemperie y otros son realizados sin posibilidad de llevar un control térmico de la condición de trabajo, pues el estrés térmico por calor en época estival ha sido y es un riesgo el cual se ha tenido constantemente presente en nuestra región, pudiendo llegar a producir accidentes de trabajo con consecuencias graves o fatales. Para contextualizar, pues el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo define al estrés térmico por calor como la carga neta de calor a la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la contribución combinada de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan
y las características de la ropa que llevan. Entonces, las medidas preventivas llevadas a cabo pues irán un poquito encaminadas para evitar o minimizar desde el estrés por calor, por el que se sufre molestias, aumentando las medidas para evitar o minimizar el agotamiento por calor, siendo una enfermedad ya moderada debido a una pérdida de agua y sal en el organismo, y muy especialmente centrándonos para evitar o minimizar el mayor riesgo, el conocido como golpe de calor, sufriendo una temperatura elevada en el cuerpo, eso superará los 40 grados, y con una disfunción del sistema nervioso central. De esta manera, sí, pues Cartuja Inmobiliaria, apostando por un modelo de mejora continua, ha ido evolucionando en el análisis y tratamiento del riesgo por estrés térmico o por calor, implantando una serie de medidas siempre encaminadas para mejorar las condiciones de trabajo en la obra de construcción que se llevan a cabo. También ha sido necesario tener en cuenta una serie de factores característicos del sector y tipo de empresa que condicionan de alguna medida la medida preventiva a adoptar. Por ejemplo, tendríamos el factor de los centros de trabajo. Nosotros trabajamos en cualquier punto de Andalucía. Por lo tanto, las medidas no son iguales. Por ejemplo, en obras que realicemos en lugares costeros, como podría ser Costa de Cádiz, Costa de Málaga o de Huelva, a las medidas implantadas en obras que realicemos en provincias o en capitales de provincia, como podría ser Sevilla o Córdoba. Otro factor importante, pues, es el alto nivel de subcontratación. Nosotros tenemos un factor de contratista, una figura de contratista en las obras, y prácticamente todos los trabajos son subcontratados con empresas, con distintas empresas y cada una con sus características. Entonces, aquí la coordinación de actividades empresariales pues cobra bastante importancia. Después hay que tener también en cuenta pues, las características propias del trabajo o de la persona. Sabemos que el estrés térmico nos afecta igual dependiendo de factores como pudieran ser la edad, el peso u otras enfermedades. Aunque nosotros tenemos un control para que todo el personal que entre en la obra pues sea apto para el trabajo que realice. Y otro factor que también sería considerar son las distintas unidades de obra que hayan que realizar, relacionándolas con la época del año en la que se realice. En el ejemplo que pongo ahí, el movimiento de tierra, o también pudiera ser trabajo en una cubierta, pues no es lo mismo realizarlo en verano que realizarlo en invierno. Bien, pues, ¿cómo sería nuestra secuencia de trabajo, nuestra metodología? En primer lugar, las altas temperaturas que originan el riesgo del estrés térmico, pues como no se pueden evitar, lo que nos dice el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que tenemos que evaluarlo en cada puesto de trabajo y establecer una serie de medidas preventivas. Una vez evaluado el riesgo y previo al inicio de los trabajos, se planifica para cada obra cómo se va gestionando el riesgo. Esa planificación queda plasmada en el plan de seguridad y salud de la obra, a ejecutar estableciéndose un protocolo por altas temperaturas, teniendo en cuenta los factores que puedan condicionar cada obra expuesto en la tabla de la diapositiva anterior. Por ejemplo, a través de un diagrama de Gantt, donde se planifica la obra, pues vemos qué trabajos se realizarán en la época de verano. Así se podrá saber con antelación las necesidades por cada obra, qué oficios van a solaparse y si así realizar mejoras en la coordinación de actividades empresariales con el resto de empresas. Recuerdo que nosotros somos contratistas en las obras. Una vez que el plan ya está aprobado por la coordinadora de seguridad y salud en fase de ejecución, pues se comienza la obra y se tiene que proceder a ejecutar la planificación planteada. Y por último, como hemos comentado antes, Cartuja, que apuesta por un modelo de mejora continua, pues tras el análisis del desarrollo de los pasos anteriores se concluyen con las fortalezas y debilidades que se han detectado para poder actuar en mejorar las condiciones de trabajo en las próximas obras a ejecutar, incluyendo la consulta y participación de los trabajadores a través de cuestionarios. De esta manera, pues ya explicando los conceptos o cómo queremos trabajar, voy a pasar a exponer medidas concretas mediante fotografías de lo que podemos llegar a hacer en una obra. Por ejemplo, la fotografía esta que vemos
además de crear locales climatizados y disponer de agua refrigerada en las obras, creamos zonas de refresco. Esto no viene a ser más que otra cosa que poner a disposición de los trabajadores zonas de sombra cerca de estos locales climatizados, junto con agua, para que puedan refrescarse en momentos que lo deseen. Hay zonas en las que no estarán cerca de estas casetas, o ya bien por sea un vaciado de una excavación o porque estemos trabajando en una cubierta, con lo que creamos esa zona de sombra en ese punto concreto para trabajo que podríamos decir que está un poco más estático. Por ejemplo, talleres de ferralla, o en este caso sería en un trabajo de una cubierta, ¿no? Pues creamos esa sombra mediante carpas. Hemos también creado lo que le hemos llamado el tablón preventivo. Aquí lo que venimos a informar al resto de empresas y trabajadores de la obra es si hay algo que se destaque ese día en la obra. Por ejemplo, podrían ser lo que estamos utilizando para los avisos de la alerta de la EME, ¿no? Ponemos ahí el ejemplo que tal día va a haber una alerta naranja, por riesgo de alta temperatura, por lo que hay que realizar una serie de medidas que hay que tener en cuenta. Otra práctica, que una de las más complicadas a llevar a cabo, pero posiblemente sea una de las más efectivas también, es la de organizar los trabajos según las alertas. En la fotografía lo que vemos es la misma obra, el mismo día y a la misma hora. Lo que pasa es que una de las fachadas de esta obra da al oeste, con lo que tiene a primera hora tendría la sombra, y en el este pues está sin sombra. Aquí el equipo de obra es el encargado, sobre todo la figura del encargado de la obra, de organizar los trabajos, con lo que se dispone a primera hora de la mañana los trabajos, en esta obra en concreto sería en la fachada oeste, cuando se pase la sombra a la fachada este, pasando los trabajos a esta zona. También hacemos una labor de información a los distintos trabajadores de la obra mediante cartelería específica que vamos distribuyendo por la obra para prevenir el golpe de calor, dando la información necesaria sobre qué síntomas pueden tener, cuáles son los primeros auxilios que pudieran establecerse, o consejos básicos personales que pudieran adoptar los trabajadores y las trabajadoras. También, pues, EPI específicos concretos para el golpe de calor, como por ejemplo, cubrenuca. Este elemento tan simple y sencillo, pues está siendo muy demandado por figuras como nuestros gruistas, que son trabajadores propios, porque ellos no trabajan en interior, todo su trabajo se realiza en exterior, a pie de calle o en cubierta, con lo que este elemento, este EPI, pues le sirve de gran ayuda. Camiseta de enfriamiento por evaporación, es una camiseta especial, un tejido especial, mucho más ligeras que la de algodón, muy requerida por todos los trabajadores que están en la obra, y el mismo sudor por lo que hace es evaporarse y va refrigerando el cuerpo y controlando la temperatura. Chalecos, que lo que se hace es humedecerlo con agua, y la evaporación de ese agua, por lo que va controlando la temperatura corporal del trabajador. O cremas de protección solar, que también pues, son considerados EPI y que disponemos en toda la hora a disposición de todos los trabajadores de la obra. Complementamos todo este trabajo que vamos viendo con campañas de sensibilización constantemente en la obra, con charlas informativas a pie de obra, donde asisten tanto trabajadores propios como subcontratas, en el que se le va informando en cómo detectar el golpe de calor, a qué es debido, posibles medidas preventivas que pudieran adoptar. Y debido a este seguimiento de mejora continua, desde el año pasado hemos incorporado el control de la temperatura corporal mediante pulseras. Estas pulseras lo que hacen es detectar un cambio de temperatura en el trabajador durante el día, en caso de
que ese cambio de temperatura sea ya excesivo, da una señal de alarma para que el trabajador pueda ir a estos lugares de refresco, locales de descanso, a que su temperatura corporal baje. Eso sí, este uso pues, requiere una pequeña actividad formativa para que se sepa utilizar. Las conclusiones que hemos podido sacar es que es un elemento bastante apto y requerido por los trabajadores. Y todo esto sigue con un seguimiento de obra por nosotros los técnicos de prevención, donde se aportaría algún tipo de recomendación en caso de necesario. Luego la otra práctica que vengo a presentar sería de San José, donde hemos utilizado unas pantallas de red autotrepante SEIRAP y la consola trepante C160 para encofrados de muro. Constructora San José, que es la empresa matriz del grupo, pues también es del sector constructor. Llevamos más de 50 años construyendo, se hace en viviendas, hoteles, hospitales, mucha obra civil también, carreteras, donde podemos destacar como una fortaleza su afán innovador. Aquí, pues bueno, se ve un esquema de lo que sería la pantalla de red autotrepante, que la hemos utilizado en una obra de edificación en Barcelona. Es un sistema de protección provisional, de protección de borde. La naturaleza de los materiales, de los diferentes componentes que forman el sistema, pues metálica, de aluminio, controlándose de forma continua en el proceso de fabricación. El cumplimiento con la clase de calidad de los materiales, realizándose un seguimiento de la trazabilidad de los mismos a través de los documentos de inspección correspondientes. El objetivo principal de este sistema es precisamente el evitar caídas a distintos niveles. En una primera fase, lo que viene a ser la elaboración del plan de seguridad y salud de la obra, pues se define la utilización de las redes de protección típicas de una obra mediante pescantes tipo horca. Este sistema, que lo que hace es no evita la caída, sino minimiza los efectos, pues estamos viendo que no es el mejor sistema que pudiera utilizarse. De esta manera, pues se realiza en una segunda fase y tras analizarlo, la modificación del plan de seguridad y salud. Se prepara esa modificación donde el coordinador o la coordinadora de seguridad y salud en fase de ejecución por la prueba y se modifica a la utilización de las pantallas autotrepantes. Se sustituye la red de horca, incluso la barandilla de protección perimetral. Con este sistema lo que hacemos ya es evitar la caída en altura, porque es una pantalla de redes que crea un sistema envolvente. En el detalle podemos cómo la red llega justo al borde de forjado. Se le coloca también unas mallas para evitar la caída de los materiales que pudiera haber en esa zona de trabajo. Y además es un sistema con el que vamos a disponer también una certificación del montaje que nos da también garantía y tranquilidad de que lo que estamos montando pues sirve realmente para evitar algún tipo de accidente. El otro sistema pues ha sido la consola trepante para encofrado. Este sistema lo hemos utilizado para un hospital que hemos realizado para Quirón en Zaragoza, para encofrados tanto de muros perimetrales y pantalla de ascensores. Su objetivo, sobre todo, pues ejecutar con garantía de protección frente a riesgos de caída. La consola trepante es un elemento diseñado para trepar el encofrado de muro a altura de encofrado de hasta 4 metros con total seguridad para el operario. Su colocación se puede realizar con dos sistemas de anclaje, utilizando barras o conos metálicos con un tirante perdido en el hormigón. El montaje de la consola y su plataforma puede llevarse a cabo en el suelo o sobre el muro. Siempre se recomienda más por realizarlo en el suelo.
previo a su colocación en el muro o colocando las consolas en los anillos de anclaje y montando la plataforma con posterioridad. La consola trepante, a diferencia de otros sistemas, permite anclar la trepa, que es el elemento que vemos ahí en la fotografía, mediante un sistema semiautomático accionado por la propia grúa que transporta el conjunto. Lo mismo, en una primera fase se elabora el plan de seguridad y salud en el que se define el uso del sistema tradicional para encofrado y hormigonado de muro desde ménsulas de trabajo a 2 caras. No es un elemento que en sí sea inseguro, pero la práctica sí es verdad que te lleva a que no termina de disponerse de protecciones lo más idóneas para evitar riesgo de caída. Además, también se planteaba en la elaboración del plan de seguridad, pues incluso el empleo de plataformas elevadoras. En la segunda fase, lo que se hace, pues, la propuesta de modificación del plan de seguridad para utilizar este sistema. Y tras su aprobación, pues se empieza a emplear. ¿Qué es lo que conseguimos con este sistema? Pues montaje desde el suelo, lo que da mayor facilidad precisamente al montaje, pero también da una mayor resistencia del anclaje, garantías de resistencia del sistema, mayor protección frente a caída en altura. Comparto otra foto para que vean cómo es ese sistema con más detalle. Y una de las cosas que también agradecen mucho los trabajadores, que se proporciona una mayor superficie de trabajo. Para estos dos sistemas se utilizó una encuesta de satisfacción como consulta y participación de los trabajadores, resultando bastante exitosa por parte de ellos. Bien, he querido ser un poquito breve. Muchas gracias por su atención. Ahora va a haber un tiempo de preguntas, porque dispuesto a todo lo que recibamos, pero les pongo ahí forma de contacto conmigo por si hay alguna pregunta concreta que después de esta jornada se le pueda ocurrir, y gustosamente estaré para responderle. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que ha sido una ponencia muy interesante, sobre todo dado el tiempo que se avecina, que ya estamos empezando a ver los grandes calores. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante, supongo que para los que estén escuchando y trabajen en empresas de construcción, saber pues algunas medidas que hay para el golpe de calor. Bueno, pues ahora ya pasamos al tercer ponente, Alberto Morales Machado, que es responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del ICUAS. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada, técnico de nivel superior en las especialidades de Seguridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Tiene 22 años de experiencia en prevención de riesgos laborales, tanto en servicios de prevención propios como en servicios de prevención ajenos. Desde el año 2006 es responsable del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa Aliquas S.A., que es una empresa dedicada a obra civil, construcción, mantenimiento de edificios, obras de edificación, etcétera, con una plantilla de aproximadamente 1.200 trabajadores. Pues nada, con esto, Alberto, te damos paso para que empieces. Sobre todo, como comentaba, agradecer a Ibermutua a estas jornadas que está realmente impartiendo y por darnos la oportunidad, ¿no?, de exponer de estos proyectos que hicimos en su momento para estos premios que comentaba de Eladio. Y nada, a ver si con nuestras aportaciones podemos aportar un poquito de grano de arena también a estas pequeñas empresas, para aportar también ideas para sus empresas, negocios y demás, y le puede también ser útil, ¿no?, también para su día a día, ¿no? En nuestro caso, voy a presentar un par de diapositivas. Voy a ser también breve, no quiero extenderme demasiado. En primer lugar, quería presentar un poquito, como has hecho un hincapié, a quiénes somos, ¿no?, para luego exponer realmente en profundidad el proyecto que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo, ¿no?
Entonces, en primer lugar, quiero poneros una pequeña exposición de, efectivamente, de quiénes somos, ¿vale? No sé si se ve la presentación. Entonces, Sí, se ve perfectamente, Alberto. vale, bueno, en primer lugar, ya digo, una breve presentación, como comentabas. Polycos es una empresa de servicios en el cual, pues bueno, se empezó a implantar en el 1985, cuando empezó su funcionamiento. Y a lo largo de estos 40 años de historia que llevamos ya funcionando en la empresa, pues bueno, hemos ido incrementando el volumen de negocio y el volumen de actividades dentro del propio sector que estamos manejando, ¿no? ¿Por qué incrementamos? Porque Liquos es una empresa dedicada sobre todo al funcionamiento del sector público. Es decir, toda concesión que sale, toda licitación que sale al sector público, ahí todos nos metemos. A todo que sale, a todo que vamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues te puedes encontrar con datos bastante variopintos, ¿no? Desde que empezamos con el servicio de alcantarillado, luego empezamos con jardinería, obra civil, campo de golf, edificación, concesión incluso de puertos deportivos, energías renovables, tema de trabajos en AENA con aeropuertos, departamento internacional. Es decir, hemos ido incrementando siempre a través de nuestra historia el ámbito de aplicación en el cual nos estamos enfrentando también para satisfacer realmente las necesidades de este sector que es tan cambiante a día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de cosas que nos encontramos? Pues que, claro, cuando empezó la empresa era el único sector, como empezamos en el 85, un sector de actividad muy localizado, cuando empezó con el alcantarillado, pero claro, empezamos a incrementar actividad de negocio y nos empezamos a encontrar con esas actividades sujetas también a revisión, a riesgos, a controlar, a verificar, que al final se va complicando un poco el día a día, ¿no? Para los técnicos de prevención que tengo en la empresa. ¿Esto qué ocurre? Pues que al final de cuentas, bueno, un poquito, como decíamos, tema de las instalaciones, un poquito de imágenes que sepáis lo que tal, pero para no enrollarme demasiado, ¿vale? En este tipo de presentación, ¿vale? Vamos un poco al kit de la presentación del proyecto para que tengamos un poquito conciencia de por qué hemos presentado este tipo de proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos hecho una aplicación, una app, en el cual hemos desarrollado un sistema de actas de visitas para los técnicos de prevención. ¿Por qué hemos hecho esta aplicación? Hemos hecho esta aplicación porque cuando empezó lo que es la empresa, como decíamos, había sectores muy limitados, había pues eso, muy poquita actividad, como Santa Alcantarillado y poquito más. Entonces, todas las actividades de visita que realizamos en la inspección está centralizado en un único aspecto, que era el alcantarillado. Cuando empezamos a incrementar actividades de negocio, te encontrabas con actividades muy diversas. Entonces ya mezclabas actividades de alcantarillado con actividades de jardinería. Y luego te metías con obra civil. Y luego te metías con actividades de mobiliario urbano. ¿Qué ocurre con este tipo de situaciones? Pues que cuando empezamos a funcionar aquí, íbamos siempre, pues que tantos años ya, íbamos aquí trabajando, que al principio no había tanta tecnología. Y usábamos mucho el método papel, ¿no? El método de voy con mi acta de visita y relleno mi actividad, relleno mi campo. Entonces nos hemos encontrado con que tenemos ya más de 90 contratos en activo de diferentes sectores y actividades, en los cuales cuando hacemos las visitas de campo, cada técnico de prevención dejaba reflejado lo que es en su propio acta de visita, lo detectaba realmente en esa visita de obra, ¿no? O en ese servicio. ¿Qué ocurría? Pues que ese acta, evidentemente, llevaba un tiempo, digamos, de la elaboración, ¿no? ¿Qué ocurría con ese tipo de cosas que no encontraban inconvenientes? Porque había mucho consumo de papel. Luego encontrábamos que ese acta iba al técnico a la oficina, tiene que escanear el acta, ese acta lo mandaba al técnico de correspondiente, luego existía mucha digitalización, muchos ficheros, muchas actas de visita independientes, es decir, te encontrabas una carpeta correspondiente de un departamento en particular, de una obra o un servicio, y te encontrabas multitud de actas ahí directamente de información, ¿vale? Respecto a esa obra o ese servicio que hemos estado analizando o llevando a cabo el seguimiento de salud en ese contrato. ¿Qué pasaba con eso? Pues que cuando luego te encontrabas a final de mes o trimestre o a final de año diciendo vamos a hacer un resumen de cómo está este servicio y mirabas el fichero y decías, ostras, es que tengo 80 ficheros, 80 actas, revisar una por una. Sí, claro.
Entonces vimos que eso no era práctico. Tenés que revisar acta por acta, fichero por fichero, para sacar un resumen de lo que había pasado en ese servicio, en ese mantenimiento. Pues tenía que dedicarle muchísimo tiempo de dedicación. Eran muchas horas que le sacábamos para poder extraer cierta información respecto a un servicio, lo cual vimos que eso no era productivo. Eso no puede ser, hay que hacer algo más rápido, algo más ágil, para que de un simple vistazo podamos conocer realmente en qué situación nos encontramos de cara a seguridad y salud y no se queden como actas independientes, actas de las que he ido, he archivado, he comunicado y me he olvidado, porque al final faltaba ese seguimiento, ¿no?, de lo que realmente hacíamos al principio en esos servicios, ¿no?, en esas actas que hacíamos en las obras, ¿no? Entonces, ideamos otro sistema que dijimos, vamos a pensar otro sistema que aglutinemos todo, ¿vale?, en un solo fichero. Perfecto, genial. Hicimos unas pruebas y localizamos que, perfecto, a través de unos ficheros, teníamos por contrato todo el historial de todo lo que hacíamos en ese contrato. Ese historial teníamos todo, reflejábamos todo. Mediciones higiénicas, formación, reuniones de seguridad de salud, todas las actas de visita que llevamos a cabo con los que detectábamos si había incumplimientos, si no había incumplimientos, si realmente la gente hacía uso de normas de seguridad, si no lo hacían que estábamos fallando, si había visita del instituto, de la inspección o del plan director. Ahí reflejábamos todo lo que realmente hacíamos en ese contrato, de forma que a la hora de poder extraer información era mucho más ágil, porque al final eran tablas que puedes hacer un poco tablas dinámicas y demás a través de un fichero de Excel, y al final te encontrabas con que salía un poco de información. Decías, vale, perfecto, ya tengo lo que ocurre en este servicio o lo que pasa en esta obra. Entonces llegaba a dirección y preguntaba, vale, pero ¿cómo estamos a nivel global? Ostras, a nivel global no lo sé. Si lo que pasa en este servicio, ya, porque es que tenemos 90. Ostras, venga, vale. Entonces, vamos a una vuelta de tuerca para este tipo de situaciones, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es, pues, poner un parche, como digamos así, ¿no? Conocemos cosas, pero no sabemos realmente en profundidad qué es lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, tenemos en ese acta, tenemos información por contrato, pero no en global. Tenemos que al final que buscar resúmenes de todos los contratos con los cuales llevamos bastante tiempo. El hecho de conseguir toda la información en global de cómo estaba un poquito todo. Y al final era tiempo y tiempo, y llegaba más tiempo al final a una labor de oficina que de obra. Y eso no era productivo. Un técnico de prevención, este tipo de servicio, lo que tiene que estar siempre es a pie de campo, es conocer realmente, estar con los trabajadores, ver su día a día, ver realmente su seguridad, ver realmente cómo ejecutan los trabajos. Y de esta forma utilizaba mucho tiempo de oficina, pues para una labor puramente para sacar datos, lo cual no era nada productivo. Yo veía oficinas llenas de gente trabajando a todas horas en plan de, pero bueno, ¿y quién va a la obra? Si estamos utilizando papeles, esto no puede ser. Entonces, vimos un poco posibilidad diciendo, esto hay que dar una vuelta de nuevo, y hay que seguir pensando realmente cómo mejorar el sistema para que reducir los tiempos y que el técnico de prevención esté donde realmente tiene que estar, ¿no? Que es en el servicio, con los trabajadores, en la misma obra, ¿no? Pendiente de lo que ocurre allí y no en oficina, que ahí no le quiero poner las cosas como son. Entonces, estuvimos con un departamento de informática, estuvimos hablando, tuvimos bastantes reuniones, a ver realmente qué podemos hacer, posibilidades, y vimos que existe una aplicación, ¿vale? La puedes descargar perfectamente de Google Play o de App Store sin problema, que se llama Power Apps. Power Apps es un sistema en el cual pues, compramos una licencia de esa aplicación y entonces empezamos a desarrollar en esa aplicación cómo queremos hacer las actas de visita, qué queremos ver, cómo queremos potenciar las visitas, cómo queremos hacerlo. Entonces, estuvimos dándole vuelta, desarrollando esta aplicación para hacerla, parametrizarla, para hacerla personalizada para nosotros. Y una vez que estaba parametrizada, la descargamos en todos los teléfonos, todos los smartphones de los técnicos de prevención para su manejo, ¿vale? Entonces, lo que hace el técnico de prevención es in situ, en la misma obra, conforme va haciendo la visita correspondiente al servicio, al trabajo, demás, va dejando constancia en la aplicación de este tipo de situación que realmente se está realmente encontrando, ¿no? Además, también tenemos acceso vía web, por el momento dado, desde la oficina, también se puede acceder a través de la aplicación, a través de vía web. Entonces, hicimos una aplicación
en el cual podemos tener, primero, generar nuevas actas, ver las actas que se han quedado pendientes de cerrar, por motivo que sea, y todas las actas, ¿vale? Es decir, tenemos un histórico de todo lo que hemos realizado y pendiente de lo que hemos quedado, de esas actas que se han quedado pendientes, lo típico, oye, pues hemos quedado pendiente de que hay que balizar esta zona de trabajo en particular. Me dice el técnico que le dé un día de margen, que no hay materiales, que llegue mañana del almacén ciertos materiales para hacerlo. Perfecto. Lo dejamos abierto para que, a ver si el día siguiente se ha cerrado y poder cerrar ese incumplimiento que se ha quedado un poco descolgado, ¿no? Entonces, tenemos una pantalla inicial en la que estamos desarrollando realmente esta actividad, en la que poníamos pues, la fecha de la visita, el departamento en el cual pues, bueno, corresponde la visita que estamos realmente realizando, la obra en el cual estamos haciendo ese seguimiento, con los códigos que salen internos que son propios de cada, que hicimos un código interno que tenemos en la empresa para, bueno, definir cada una de las obras que tenemos en cartera, pues el jefe de obra, el técnico que va a la visita, apuntamos quién es el recurso preventivo, la subcontrata con los trabajadores que estamos ejecutando en ese momento en la obra o en el servicio que estamos realmente realizando para tener luego una idea de qué estamos analizando en ese momento. Y una vez que hemos analizado en principio de qué obra hablamos, dónde se encuentra y quiénes son responsables de esa obra y quién está, empezamos al meollo un poco de la aplicación. ¿Qué nos encontramos? Pues empezamos realmente a buscar puntos de inspección. Entonces, hemos desarrollado una lista de puntos maestros en los cuales el técnico de prevención, cuando se acerca a esa obra o servicio, analiza todos esos puntos de inspección, ¿vale? In situ en la obra. Vemos el tema de los acopios, si hay cadenas, arneses, las casetas, la documentación en obra que a veces tiene que estar siempre, pero luego no se cuida bien, que muchas veces también nos encontramos, ¿no? Con que la carpeta que se lleva a la obra, hemos tenido que buscar otro sistema de cómo guardarla mejor, porque el típico plan de seguridad en una caseta empieza muy limpio el día número 1 y el día 30 está lleno de mierda. Entonces, al final hemos tenido que idear un sistema para que por lo menos esa documentación se mantenga realmente en condiciones y que esté en recaudo para que esté a disposición de todo el mundo sin ningún tipo de problema. Equiprotección colectiva, individual, bueno, es un listado de puntos maestros, no quiero extenderos con todo lo que hemos sacado aquí, para que realmente el técnico cuando llega a la visita tenga su parte en el cual está analizando ese punto de inspección, ¿no? Entonces, una vez que pinchamos en ese punto de inspección, analizamos la descripción de ese punto de inspección. Pues podemos describir en un campo abierto, pues perfectamente los acopios en este caso están perfectamente señalizados, están perfectamente balizados, las alturas de los palets son la correcta, está perfectamente paletizado, etcétera. O al revés, o se puede poner una incidencia en el cual se diga, pues mira, que está fatal, está todo abierto, la gente deja las vallas abiertas, la gente no cierra nada, por ejemplo, ¿no? Entonces, generamos una incidencia y en esa incidencia generamos una acción correctiva y una fecha de resolución. En la gran mayoría se pueden solucionar de manera inmediata, en el mismo momento se puede solucionar esa acción correctiva, pero en otros momentos, pues como decía, falta ese material que llega al día siguiente o hay que pedirlo y tarda un par de días, la dejamos en abierto para que realmente, pues cuando nos justifiquen o podemos justificar realmente que se ha cumplido, podamos cerrar esa acción correctiva, ¿no? Luego también tenemos la opción, una vez que grabamos ese punto de inspección, en cada uno de los puntos de inspección nos permite sacar una foto de lo ocurrido. No he sacado ninguna foto. Tengo muchas carencias, como decía antes mi compañera Carmen. Todos tenemos muchas, muchas zonas negras, muchas cosas así, muchos puntos que hay que ocultar. Pero bueno, efectivamente, nosotros también, evidentemente, como todo, ¿no? Entonces sacamos esas fotos, ¿no? En el momento en el que vemos esa incidencia y le sacamos la foto para, evidentemente, reforzar realmente, porque muchas veces en el texto que se ha reflejado antes, muchas veces viene un poco lo que es la forma de literatura, ¿no? que tiene el propio técnico, ¿no? A la hora de elaborar esa incidencia o redactar ese punto de inspección. Pues al final la foto es la foto y eso te puede poner, como dice el refrán, ¿no? No es una foto que 1000 palabras, ¿no? Pues entonces al final en la foto se detecta exactamente cómo está la situación en ese momento y qué hay que hacer para corregirlo, ¿no? Una vez que ya hemos elaborado ese acta, donde hemos rellenado todas las actas, todos los puntos de inspección que hemos tenido que desarrollar en esa visita,
Una vez que hemos hecho todos los puntos y todas las fotos pertinentes y damos por finalizada la visita a ese contrato, ¿no? A esa obra o servicio, pues dedicamos a la hora de las firmas de conformidad de la parte que están presentes en esa obra, ¿no? En primer lugar, tiene que firmar el técnico de prevención, que es que elabora el documento. En segundo lugar, firmaría el jefe de obra o el recurso preventivo, que esté realmente presente en obra. Se necesita siempre mínimo 2 firmas para que el acta se dé por finalizada. Es decir, no vale que el técnico firme el acta, firme y se cierra. No, no, no. O sea, tiene que estar siempre la conformidad, evidentemente, del jefe de obra o recurso preventivo para ese acta ser firmada y ser finalizada. Una vez que ese acta está finalizada, lo que hemos hecho ha sido vincular automáticamente ese acta con el correo electrónico del jefe de obra en el cual hemos indicado en la obra o servicio que es el titular responsable de esa obra o servicio. De esa forma, cuando se finaliza el acta, ese jefe de obra recibe automáticamente un correo electrónico con lo que tiene que hacer, dejando por escrito, oye, está en tu obra y tienes esto. Si estás directamente en obra, haciendo la visita con nosotros, pues ya lo sabes, pero aún así se queda por escrito. Y ese día pues no has podido estar y hemos estado con el recurso preventivo y no has podido estar por lo que sea, te estamos informando de qué tienes que hacer para que realmente te pongas con ello inmediatamente y lo soluciones, ¿no? Entonces, conforme ese sistema que tenemos, esta aplicación, ese Power Apps, esa aplicación manda el correo electrónico directamente al jefe de obra, simultáneamente está vinculando todo ese acta de visita a un SharePoint que tenemos en la intranet de la empresa, en el cual almacena todas las actas de visita que estamos elaborando, ¿no? Tenemos en el servicio de prevención, tenemos una base de datos en los cuales tenemos un acceso en el cual podemos ver, evidentemente, bueno, todas las actas de visita realizadas, con todos los puntos de inspección, los puntos maestros, bueno, es un poco el seguimiento que tenemos, los puntos que tenemos de control. Y luego ya, una vez esto de ello, vamos a ver esa base de datos en bruto, ¿cómo quedaría? Es decir, cuando tú haces un acta de visita, se me plasmaría en este listado, ¿no? En este desplegable, las actas de visita realizadas, en el cual se me identifica, todas tienen, cuando se hace una acta de visita, va con una identificación, con un ID que es único y exclusivo de cada acta de visita, el departamento que realiza la acta de visita, la fecha que se realiza, el año, la obra que se ha analizado, la descripción de la obra en particular, quién es el técnico de prevención que realiza la visita, el responsable de esa obra, el recurso preventivo. Bueno, empezamos un poquito a ver los datos, ¿no? Que nos trae realmente esos listados, ¿no? Esto es un listado en grueso, listado de cómo están las visitas, y luego vamos a extrapolar cada una de ellas, cómo se vería, cómo ha quedado ese pequeño acta en particular. Y aquí volvíamos a lo de antes, es decir, tenemos muchas actas de visita, tenemos mucha documentación, tenemos una base de datos que hemos alimentado con mucha información, con muchas fotos, vemos las actas que quedan pendientes, por ejemplo, ese que decíamos, ese punto que faltaba por cerrar, esa barandilla que falta por cerrar, ese EPI que falta por utilizarse, pues bueno, tenemos una serie de pendientes ahí que faltan por cerrar, ¿vale? En los cuales pues detectamos esta información y dijimos, vale, ahora tenemos mucha información, tenemos una base de datos muy grande, ahora tenemos que esto está muy alimentado, volvemos al mismo tema. ¿En qué situación me encuentro? ¿Cómo puedo yo analizar todo esto, ¿vale? De cara a sacar datos. Entonces me senté otra vez con informática y dijimos, vale, ya tenemos la base de datos alimentada, ahora vamos a darle forma. Entonces lo que hicimos a través de la aplicación de Power BI, cogimos también una licencia y lo que hicimos fue sacar todos esos datos que teníamos, esa base de datos de la intranet que está volcada con todas las actas de visita que hacen los técnicos de prevención al día, se ha volcado de forma visual. Entonces, de esta forma tenemos una extrapolación de cómo estamos en la situación de manera actual a nivel, puede ver a nivel departamental, a nivel global, a nivel de obra, a nivel de incumplimiento, ¿vale? Ahí tenemos todo parametrizado de forma que podemos analizar a nivel global, por ejemplo, pues por ejemplo en este caso, ¿cuántas obras diferentes hemos analizado? ¿Cuántos números de actas hemos realizado? ¿Cuántos puntos han inspeccionado? ¿Cuántas tienen incidencias y cuántas no tienen incidencias? De esas obras, ¿cuál es por número de incumplimientos? ¿Vale? ¿Quién es el líder, el jefe de obra que ha ganado,
¿vale? Por número de incumplimientos y demás. Es decir, nos está diciendo realmente a quién tenemos que dirigirnos, personalmente a qué jefe de obra tenemos que dirigirnos encarecidamente a decirle, a ver, ya, vamos a sentarnos fríamente tú y yo porque algo tenemos que mejorar, ¿no? En tu obra algo va mal, ¿no? Luego tenemos también por tema de inspecciones, por tema de incidencias, es decir, tenemos una serie de tablas y de datos realmente en donde nos refleja toda la información que podemos hacer búsqueda por histórico, por actas, por puntos, por análisis, todo lo que realmente necesitamos saber para analizar realmente en qué situación realmente nos estamos encontrando. Entonces, podemos analizar, como decíamos, por obra en particular. Podemos analizar por actas realizadas. Podemos analizar por técnicos de prevención. Podemos analizar por punto de inspección. Podemos analizarlo por lo que queramos. Es decir, ahora me dice, por ejemplo, recibo el típico correo de dirección de, bueno, ¿en qué estamos fallando actualmente a nivel global de la empresa? Con esta ficha ahora mismo podemos analizar exactamente cuál es la mayor incidencia que estamos detectando realmente en las obras. Es decir, estamos viendo realmente en qué estamos fallando más para que estas medidas preventivas, como comentábamos todos nuestros compañeros, nuestra oportunidad de mejora que podemos realmente llegar a tener es enfocamos estas tablas, estos gráficos en esas oportunidades de mejora, ¿no? Para detectar realmente el fallo, ¿no? De qué estamos realmente fallando, en qué estamos realmente cometiendo. Como decía al principio, ahora mismo somos más de 1.200 trabajadores en la empresa, tenemos más de 90 contratos ahora mismo en activos. De esos más de 90 contratos tenemos una plantilla de unos 300 jefes de obra. De esos jefes de obra, pues son de todo tipo, ingenieros de camino, ingenieros de obra pública, de edificación, arquitectos, forestales, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno tiene un poco su filosofía, cada uno tiene su cultura preventiva, unos tienen más, otros tienen menos. Entonces aquí lo que intentamos también unificar es ver realmente en qué parte nos podemos enfocar un poquito más, ¿vale? Porque el ingeniero de obras públicas, aunque tiene lo suyo, pero están muy metidos en temas de seguridad. Entonces están más metidos en temas de seguridad porque las obras están muy vigiladas, las obras sabemos lo que son, tenemos muchos accidentes, mucho riesgo grave. Entonces, la cultura, por ejemplo, en construcción, como comentaba mi compañero Daniel, en edificación, te metes que la gente está muy involucrada porque un accidente grave en una obra de edificación, un accidente grave en este tipo de obras, a ver, es peligroso, te juegan mucho realmente, es muy peligroso este tipo de situaciones. Pero luego la gente no es consciente que manejar un servicio de mantenimiento de parques y jardines, o un servicio de mantenimiento de mobiliario urbano, o de una red de mantenimiento de las redes de hidrante de un municipio, la gente no ve riesgo, no ve realmente, si estamos haciendo desbroces, si estamos viendo válvulas, tienen su riesgo también, aunque la gente muchas veces no es consciente realmente de ese tipo de peligro que realmente corre la gente, ¿sabes? Entonces, también queremos enfocar que ese tipo de personas también le damos muchas charlas formativas, evidentemente, para que sean realmente muchas veces conscientes de lo que es la cultura preventiva y intentamos realmente potenciar en ese personal también pues esa falta, ¿no? De muchas veces de esa cultura, ¿no? El hecho de indicarle, por ejemplo, en una obra civil o una obra de edificación, lo que es un tema de cerramiento de obra, cartelería de obra, pues la verdad lo tienen metido ya directamente como casi con sangre, ¿no? Lo tienen ya inculcado de todas, ¿no? Si nadie te va a discutir poner vallas, y no una, sino 50.000 vallas para cerrar una obra. Pero te vas a un sistema de parques y jardines y hay que cortar la mediana porque hay que hacer un desbroce de mediana en esta carretera, con 3 conos, ¿no? ¿Cómo que 3 conos? ¿Cómo que 3 conos? ¿Sabes? Entonces, esa cultura todavía falta un poco todavía de meter, Don porque todavía le Alberto. falta... Ya hemos vuelto. Perdona, Alberto. Es Perdona, que de repente hemos dejado de verte y de escucharte. no me digas. Sí, nada, pero ha Ahí sido va. nada. Muy breve. Vale, bueno, pues entonces esa cultura es la que realmente intentamos también enfocar a través de estas incidencias, ¿no? Que detectamos. Y así con esto es lo que se realmente transmitimos a través también del comité de dirección, para que uniendo también a todos los directores de la empresa, hacer traslado de toda esta información, de todas estas carencias que tenemos a los departamentos afectados, para que realmente pues esa cultura de prevención se implemente, para que realmente minimicemos siempre los riesgos y que evidentemente el objetivo de todos es que haya una cibersalud en condiciones, que lo importante aquí son las personas y que las personas hay que cuidarlas, evidentemente. Entonces, si hacemos eso, evitaremos muchos riesgos, evitaremos muchísimos accidentes
y fundamentalmente pues acometeremos ciertas medidas para que todo vaya bien y no tengamos que lamentar nunca nada más, ¿no? Sí es verdad que en los últimos datos de siniestralidad que tenemos a nivel de empresa, se detecta lo que hemos comentado, es decir, la siniestralidad que tenemos ahora mismo en Liquas es en tema de servicios. Tema de servicios, como decíamos nosotros, el tema de parques y jardines, fundamentalmente ahora mismo nuestra piedra clave, ¿no? Es decir, ahora mismo el 80% de nuestra siniestralidad es parques y jardines. Trastornos musculoesqueléticos, sobreesfuerzos, gente que está todo el día con maquinaria a pie de calle y tal. Entonces, al final de gente, pues bueno, son trabajos muy castigados, muy fatigosos, y al final donde realmente tenemos nuestro siguiente punto de mejora, ¿no? Ese tipo de servicio nos tenemos que actuar y meterle mano a esas cosas. No hemos centrado tantísimo tiempo en la construcción, porque la construcción es como la construcción, riesgos, muertes. Está tan contra la construcción que donde menos siniestra tengo es en construcción. Está todo el mundo concienciado, desde el jefe de obra hasta el último peón. Cuando alguien se sale un poco de la norma, le dan como los conejos, perdón por la expresión. Entonces, al final de cuentas, está todo el mundo muy concienciado. Falta al final este sector ahora mismo, que en el cual tenemos todavía que meterle un poco más de cultura, ¿no? De más encima, más formación, más hincapié en medidas de seguridad, más medidas y otro tipo de controles para que exista ese tipo de mejora a nivel sectorial, ¿no? Que ahora mismo es el que tenemos un poco que potenciar, ¿no? Y nada, a través de esta aplicación, y ya os decía, es una aplicación que nos permite a tiempo real tener información de situación real, tanto de obras, servicios, de todo lo que estamos analizando los técnicos a pie de obra. Esto me ayuda, ¿no? A que el técnico de prevención esté donde realmente tiene que estar, ¿no? Que es en la calle, ¿no? Es en visitando la obra, visitando el servicio con los trabajadores, con el jefe de obra, que necesito, y no en oficina rellenando información. Que también tiene que estar, evidentemente, hacer planes de seguridad, por supuesto, pero su principal labor, evidentemente, es a pie de calle, donde realmente el riesgo, ¿no? Donde se da la formación, donde está el trabajador, donde está encima de estas personas. Y vemos realmente que en esta aplicación hemos avanzado realmente en los procesos, hemos avanzado realmente en la mejora de los puntos de inspección, hemos avanzado realmente en la práctica, ¿no? A la hora de analizar todo lo que realmente tenemos y nos permite tener un mejor control y un seguimiento de cómo estamos, ¿no? En el día a día en prevención en la empresa. Y ya os digo, sobre todo un cumplimiento material legal, generamos también, como decíamos, qué jefe de obra, qué tipo de obra se generan mayor incumplimientos, como comentaba en este sentido, y de esa forma pues tenemos de esa manera para poder conocer realmente pues, en qué estamos fallando, ¿no? ¿Qué hemos ganado con este sistema? Pues evidentemente hemos eliminado papel, hemos eliminado el uso del escáner, hemos reducido el espacio totalmente del servidor local donde almacenamos esta información, hemos reducido el almacenamiento físico en papel y se ha quitado todo el tiempo del archivo de actas. Hemos tenido que eliminar los tiempos de elaboración, puesto que se ha ganado. En el mismo que elaboras el acta, ya envías el correo a las partes interesadas, con lo cual ganas tiempo y lo haces todo de una sola vez. Se han eliminado que las actas se puedan traspapelar. Hemos ganado muchas cosas de cara al día a día. Hemos ganado tiempo, ¿no? Que muchas veces es el mayor beneficio que todos muchas veces buscamos, ¿no? Tiempo, que muchas veces nunca tenemos, ¿no? A la hora de hacer nuestro trabajo y tomamos siempre con el agua al cuello, ¿no? Nunca nos falta tiempo para todo, siempre. Pues con este tipo de aplicación le hemos ganado tiempo, ¿no? A nuestro día a día, que es un poco también lo que buscábamos y demás. Y ahora lo que buscamos también es, en nuestras próximas actualizaciones, bueno, aparte de la aplicación que siempre tiene mejoras continuas, evidentemente, para en el día a día siempre hay algo que puntualizar, algo que queremos mejorar. Ahora en mi siguiente actuación es darle, pues evidentemente, no a través del smartphone, porque al final es un teléfono móvil con una pantalla limitada. La idea es ampliar una pantalla más grande, ¿no? A través de tablets y demás conectadas, para que tengan un mayor campo visual y no se dejen los técnicos ánimo la vista, ¿no? Nunca mejor dicho, un teléfono en la calle a pleno sol, que no vea la pantalla, que esto es muy chiquitillo. Entonces, ahora estamos pasando a una pantalla de mayor tamaño para que por lo menos se haga con mayor seguridad y no tengamos ese tipo de problema, ¿no? A la hora de hacer las actas y que se pueda hacer en cualquier momento. Y ya digo, como todo es ganándole tiempo y ganándole sobre todo pues agilidad y conocer un poquito dónde nos encontramos, que es un poco lo que buscábamos, ¿no? Saber en qué estamos fallando,
cuáles son los puntos de mejora y dónde tenemos realmente que enfocar nuestros esfuerzos para ganar en eso, en seguridad y en atención, ¿no? Y esta es un poco mi exposición y no quiero, ¿sabes? He intentado ser breve y rápido sé que es la hora, todo el mundo quiere echarse un café. Es la hora crítica esta. Entonces, bueno, tampoco quiero extenderme muchísimo más, pero bueno, sí comentar realmente que dentro de los medios, por ejemplo, que he visto muchas aplicaciones en el mercado, que hemos hablado con muchas empresas para intentar conseguir un sistema parecido al que tenemos, sí que ofrecen cosas en el mercado, pero ofrecen, a ver, a precios elevados, ¿no? Hemos conseguido conseguir un sistema de actas, una aplicación a bajo precio y con muy buena rentabilidad, lo cual, pues bueno, anima a quien tenga ese interés y esas ganas, que no está mal meterse, que no hay que invertir demasiado grande fortuna para tener un sistema realmente controlado, sino que se puede hacer con poca inversión y se puede conseguir un sistema de control total con poquita inversión. Y nada, y gracias por vuestra atención y agradecer a Ibermutua a poder exponer nuestro proyecto. Pues muchas gracias, Alberto. La verdad es que la construcción es un tema que tenemos pendiente ahí porque es tan complicado, no hay dos obras iguales, no hay dos actividades iguales, un día vas y al día siguiente ha cambiado esa actividad y es muy complicado llevar un control de la prevención de riesgos laborales. Está muy bien que hayáis podido, bueno, nos cuesta siempre, nos resistimos a soltar el papel, nos da como mucha seguridad tenerlo en papel, pero sí es verdad que ya es hora de ir soltándolo y bueno, y sustituirlo por aplicaciones que agilizan tanto el control y la consulta como el almacenaje de toda esta documentación. Entonces, bueno, ahora a partir de aquí, bueno, muchas gracias a los tres. Y a partir de ahora vamos a ver las preguntas que han ido haciendo algunas personas. Entonces, bueno, a ver, empiezo. Esta pregunta es para Daniel. Dice, ¿las pulseras de control de temperatura no implican un incremento de riesgo de engancho o atrapamiento? Para las actividades que nosotros realizamos, no. Son unas pulseras que van muy ajustadas a la muñeca. Habría que ir analizándolo a lo mejor para trabajo en construcción, o pudiera ser no sé, se me ocurre un encofrador que esté con una mesa de corte, pero ahí también van a utilizar los empujadores. Por lo tanto, las actividades mayoritarias que van a utilizar, todo esto lo que he dicho está en la evaluación de riesgos. Nuestros trabajos no. Nuestro trabajo el replanteador, el gruista, nunca va a tener un riesgo de engancho con ese tipo de pulsera. Además que van súper ajustadas a la muñeca y no da opción a engancho. Muy bien. A ver, Carmen, has hablado de las inspecciones que se hacen en el sistema 5S de orden y limpieza. ¿Las auditorías las hacéis mensualmente, siempre con fecha de realización? Es decir, por ejemplo, a principio de mes, ¿o cómo se hace? Sí, estas auditorías internas o inspecciones, también lo llamamos, hacemos un sistema cruzado, es decir, no trae mucho detalle, pero digamos que para que siempre haya una visión de una persona externa o personas de otros departamentos que puedan aportar pues una visión diferente, digamos que tenemos las auditorías internas que realizan, digamos, los analistas, luego las inspecciones las hacemos personas de otros departamentos que no estamos trabajando in situ, ¿vale? Y sí que, o sea, el objetivo es hacerlo a lo largo del mes. En realidad son revisiones que están organizadas, calendarizadas durante un mes. Y antes de que concluya el mes, tienen que realizarse, ¿vale? Damos cierta flexibilidad para que hacer esa tarea quizás de meter la información en nuestro formulario, pues que sea en cualquier momento se haya realizado en plan. Muy
Muy bien, muchas gracias. Daniel, hablando del tema del golpe de calor, ¿cuándo se empiezan las campañas? Porque claro, dependiendo de la zona de España donde se realicen las obras, no es lo mismo hacer una obra en Cantabria que hacerla en Sevilla. Entonces, ¿cuándo empezáis con la campaña para el estrés por golpe de calor? Sí, lo que es la campaña sí la intentamos unificar un poco. Distinto es que cada convenio provincial determine, por ejemplo, cuándo se empieza y termina una jornada intensiva. Pero lo que es la campaña, nosotros ya hemos empezado a enviar correo a nuestros jefes de obra en las distintas obras para que se vayan provisionando de los dispositivos, materiales, EPI necesarios para cada obra. Lo que comentaba, ¿no? Hoy se espera 31 grados en Sevilla. La Inspección de Trabajo ya nos está haciendo comentarios en algunas obras. Oye, tened en cuenta ya el calor en los trabajos de cubierta. Aquí ya empezamos, en la zona ya empezamos lo que es la campaña, ya empezamos a distribuir la cartelería, ya empezamos a aprovisionarnos de los EPI, ya empezamos a colocar la información y en breve comenzamos ya la charla, independientemente de lo que la normativa establezca, que si hay jornada intensiva no lo hay, porque es que al final no es algo concreto a un convenio colectivo, ¿no? Unos riesgos que sabemos que hay, incluso la adaptación del cuerpo con este cambio que ya hay, de que nos sube la temperatura a 10 grados, pues todo eso también tenemos que ir informando de, bueno, que es normal, que hay que adaptarse, que hay y qué medidas que podemos ir adoptando. Entonces, la campaña en mayo ya la estamos, en abril ya empezamos a moverlo y en mayo ya la tenemos implantada. Otra pregunta para ti. A ver, vosotros tenéis muy claro, en cuanto a empresa contratista, tenéis muy claro lo que tenéis que hacer en este tema. Pero ¿qué pasa con las subcontratas? ¿Las obligáis a alguna medida o simplemente les dais charlas y que cada uno... Bueno, yo sé que, por ejemplo, ponéis agua en distintas zonas de la obra y facilitáis crema y tal, pero ¿qué obligáis o hacéis algo con las empresas subcontratistas? La subcontrata, hombre, no es por... Al final trabajamos con ella, estamos muy contentos con todas las subcontratas, pero obviamente un factor, como decía, ¿no? El factor principal es que, no sé, no tengo en mente ahora mismo, pero más del 90% de los trabajadores de una obra va a ser de una subcontrata. La metemos, la implicamos en todo esto. Están implicados. Nosotros somos el contratista, tenemos nuestros deberes de vigilancia, cooperación, coordinación. Entonces, pero la organización de la obra es nuestra. Entonces, lo que decía, por ejemplo, el ejemplo de la fachada que puse, ¿no? Pues también puede ser un ejemplo de horario. Hay trabajos que realizamos, ¿no? Trabajo de impermeabilización de una cubierta. Es que en julio ponerse en una cubierta con la bombona y a impermeabilizar, a las 12:30 a la 1 no se está muy a gusto en esa cubierta. Entonces, el trabajo hay que hacerlo, se habla con ellos, nos reunimos con ellos, se habla, oye, ¿qué os parece si en vez de terminar la jornada a la hora que está estipulada, pues se comienza antes y se realiza ese trabajo para terminarlo también antes? Hay muchos factores externos, ¿no? La propia empresa, si es de la zona, si es de exterior, pero suelen aceptar. Podemos tener problemas de vecinos, pues todas esas cosas se van a tener en cuenta. Hay trabajo por ejemplo, encofradores. El trabajo de encofradores, que a base de martillazo a un puntal, por ejemplo, no te puedes poner a las 6 de la mañana a dar golpe, eso está claro. Pero sí es verdad que hay trabajos que si a lo mejor no se puede realizar un trabajo porque hay alerta naranja, pues seguramente habrá otro trabajo que sí se pueda realizar de recogida de materiales, acopio de materiales para hacer una retirada, ¿no? Posterior. Y luego toda la información, las charlas y todo se pone también a disposición de los trabajadores a sus contratas. Pero esa coordinación de actividades empresariales con nuestra labor de organización intentamos involucrar a las subcontratas y hacerlas partícipes y vamos, de todas formas, también decir que muchas veces vienen reclamados por las propias subcontratas.
que también ellos también tienen esa capacidad de saber de que, oye, no se puede estar a 42 grados realizando ciertos trabajos. ¿Vale? Pues entonces, incluso las propias subcontratas también son conscientes de ello, pero sobre todo incluirla en nuestra organización. Ajá, muy bien. Y ya la última pregunta, si no surgen más, tengo para Alberto. A ver, vosotros tenéis toda esa serie de datos que almacenáis en la app. Luego lo explotáis a través del Power BI. Esa explotación, ¿cómo la hacéis? ¿Se alimenta el Power BI, se alimenta automáticamente con esos datos o tenéis que hacer volcados periódicos? Es decir, tiene que ser de forma manual. Yo quiero sacar unos gráficos y lo que hago es volcar todos los datos que tengo, o según se van metiendo en la app, se van volcando automáticamente. No, efectivamente. A ver, lo que el Power BI únicamente lo que hace efectivamente es coge toda la información que está en la intranet y la traslada a forma gráfica como queramos que la traslade. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente no es un traslado en el cual metes un dato y automáticamente se actualiza al Power BI, sino que hay que darle al botón de actualizar. Es decir, todas las mañanas o que cuando necesites le das al botón de actualizar para que de momento se haga todo en ese momento, ¿no? Todavía el Power BI no está realmente preparado para que se actualice inmediatamente conforme metes un dato y lo reflejas, sino que es un sistema en el cual todavía tienes que darle al botón de actualizar, como otro tipo de programa visual, en el cual si no le das al botón de actualizar no te lo dice, ¿no? Pero bueno, en el momento de actualizar, lo que comentamos es que tú haces una visita ahora a las 11 de la mañana, el programa le das a actualizar y te sale automáticamente ya en el sistema con todos los datos reflejados y con toda la información, con todos los gráficos de lo que tienes que realizado. Si quieres darle todas las mañanas, cuando llegas a la oficina, al botón de actualizar y tienes todo lo del día anterior, pues también lo puedes hacer. Pero se verá que de momento todavía el Power BI está preparado para dar el botón de actualizar y no sale automático. Ajá, muy bien, pues creo que ha quedado claro. Si no hay ninguna pregunta más. Una cosa, Virginia, sí, si dime. puedo, respecto a la pregunta que hacía el primer oyente a Daniel por el tema de las pulseras de golpe de Sí. calor, es que aquí también las funcionamos bastante esas pulseras, efectivamente, no son atrapamientos, ese tipo de cosas no lo tienen. Sí comentar que ahora mismo hemos probado también esas pulseras y bueno, no sé para qué sector lo quieran utilizar, ¿vale? Son bastante buenas, funcionan muy bien. Ya hay varios tipos distintos, unas que duran 5 meses directamente y no se recargan, con lo cual las tienes que tirar luego a la basura sin problema, no es forma de sacarlas más. Hay unas que han sacado modernas que son recargables, con un tipo de cablecito que puedes recargar, pero se verá comentar que esas pulseras no están preparadas para agua. Es decir, si la empresa que la va a utilizar, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros, que mantenemos fuentes ornamentales en ayuntamientos y ese trabajador tiene que meter la mano dentro del agua para hacer una comprobación y demás, y esa pulsera no es sumergible, ¿vale? Lo digo para si alguien tiene que lo compra en ese sentido, que esa pulsera no son sumergibles y a la mínima que la metes en agua, no, petan, o sea, no funciona más. Claro, Funciona muy estábamos bien, ¿eh? pensando en el calor, no en meter que hay Claro. agua en verano, claro, pero Claro, según que qué muchas veces nosotros también actividades, sí. tenemos, claro, yo tengo a pie de calle también con el mantenimiento de fuentes ornamentales, lo tengo todo el día y las fuentes están siempre al sol. Y los tengo todos los trabajadores de limpieza al sol puro y duro, pero claro, tienen agua de la fuente al lado, pero ahora tienen que hacer ese tipo de cosas. Entonces, funcionan muy bien las pulseras, son muy prácticas y las recomiendo también, ¿eh? Pues muy bien, si no hay más preguntas ni nada, damos por finalizada esta sesión, esta mesa redonda. Daros las gracias a los 3 ponentes, ha sido interesantísimo. Y bueno, también dar las gracias a las personas que están escuchándonos detrás de su ordenador. Espero que haya sido de utilidad y haya sido interesante. Pues, bueno, y antes de nada quería recordar que mañana hay otra sesión. Es a las 9:30 también y se va a abordar el tema de revolución en el sector de la seguridad y salud. No, perdón. Mañana, día 25, se va a tratar el tema de consignación de maquinaria, procedimiento de implantación. Va a ser una charla de 1 hora.
y empezará a las 9:30 de la mañana. Y luego el día 28, lunes, que es el gran día, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se va a hacer una sesión en la que se abordará el tema de revolución en el sector de la seguridad y salud, papel de la inteligencia artificial y la digitalización en el trabajo. Este año 2025 se centra en los impactos de la digitalización y la inteligencia artificial en la seguridad y salud en los trabajadores. Yo creo que son 2 días con unos temas muy interesantes. Entonces, pues para emplazar a todo el mundo a que se apunten mañana y el lunes a ver estas 2 jornadas. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y buen día.